Como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas, la violencia en sus múltiples formas constituye una violación a los derechos humanos. El núcleo familiar debe ser el lugar propicio para el desarrollo físico y emocional de todos sus integrantes, en donde permite y pondera el amor, el respeto y la comunicación. Sin embargo, fuera de este contexto, la violencia familiar emerge como resultado de un modo histórico de relacionarse, en el que las víctimas no han sido tratadas como sujetos de derecho. Aún después de los esfuerzos para erradicar la violencia, las cifras siguen siendo muy elevadas. La violencia familiar tiene como una de sus consecuencias más graves para un niño que la vive problemas de agresividad, dificultades de interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social. Así, también afecta en los estudios y en la manera de relacionarse con sus demás compañeros. Este tipo de violencia merma la autoestima y se adhiere al subconsciente de quien la vive. Al paso del tiempo se percibe como una conducta normalizada que lamentablemente se reproduce de generación en generación, dando la pauta para que se siga ejerciendo históricamente. En pocas palabras, la violencia familiar limita el desarrollo emocional y espiritual de quien la padece. En ocasiones extremas puede llegar a ocasionar la muerte a manos del agresor. En algunos casos, si no se prevé esta problemática, puede otorgarse la patria potestad a los agresores, resultando el hijo o la hija víctima de relaciones abusivas que son sumamente nocivas para los mismos, aunque solo sean testigos de ellas. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo claramente señala en el artículo 9, fracción segunda, la obligación que tiene el Poder Legislativo de considerar la violencia familiar como una causa de pérdida de la patria potestad, aludiendo al interés superior de la niñez que establece el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Además, el reto de los gobiernos locales es coadyuvar a la prevención, detección, atención y disminución y erradicación de la violencia familiar y sexual. Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema que permitan profundizar en el conocimiento de las características del problema para estar en condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reformar políticas públicas y tomar decisiones para la prevención y atención integral de las y los involucrados. Para lo anterior se necesitan datos reales que sean arrojados por documentos oficiales, que nos hablen de la magnitud de la problemática de la violencia familiar. Lamentablemente no existen datos fidedignos sobre este fenómeno, cuando por desgracia los involucrados en esta situación de violencia pierden la vida. Por lo anterior, es sumamente necesario inscribir esta situación en el certificado de defunción, incluyendo dentro del apartado de circunstancias que dieron origen a la lesión, la leyenda atribuible a violencia familiar, especificando en caso de homicidio si éste involucró la violencia familiar y en lo posible su vínculo con el agresor. Con las reformas que estamos a punto de aprobar, el gobierno hidalguense da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia de eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia contra la mujer y sobre los derechos de las niñas y los niños, los cuales se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para prevenir
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En un estado como el nuestro, es un gran compromiso con las niñas y niños terminar con la violencia. Requiere cambios estructurales en la legislación. Hoy es una oportunidad para acercarnos a ello. Por lo anterior manifiesto mi voto a favor del dictamen anteriormente expuesto y pido a mis compañeras y compañeros diputados su voto en sentido positivo, pues se trata de un paso importante para transformar la realidad social y contribuir con el futuro de las y los hidalguenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.